del curso propedéutico para iniciar en la licenciatura en filosofía, y por ello decidí emplear un género filosófico que desde la antigüedad ya clásica, desde los tiempos de Sócrates, o incluso un poco más atrás, desde la sofística, se empleaba y que se mantuvo durante muchos siglos, que era el género del protréptico, el género de la exhortación, que consistía fundamentalmente en una invitación, principalmente a dedicarse a la vida filosófica. Eutidemo, un sofista al que después Platón, del cual hará un diálogo, se le adjudica el hacer por primera vez el uso de este género, que era un convencimiento, repito, para dedicarse a cierta forma de vida. Se sabe que Aristóteles también escribió un protréptico, el primero que fue o es conocido con ese nombre, y que después, durante el periodo helenístico y romano, se empleó también el género del protréptico. Uno de los más famosos es el de Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia, que lo empleó sobre todo como una invitación para dedicarse a la vida cristiana, haciendo un eco de este género literario de exhortación a la filosofía. Y bueno, como ustedes están iniciándose, la mayoría de ustedes están iniciándose en la filosofía, preferí hacer uso de este género literario, presentárselos también. Es uno de los géneros filosóficos que a veces no se exploran demasiado, porque no son los más técnicos, generalmente eran dirigidos a un público abierto. El protréptico de Aristóteles, del cual no se conserva, hay algunas ediciones de algunos fragmentos del protréptico de Aristóteles, se consideraba de esas obras exotéricas, de esas obras que estaban dirigidas no a el público de su escuela, ¿no? Al público que había ya se había introducido o iniciado en el conocimiento de la filosofía, sino estaba dirigido al público en general, ¿no? Y por eso a veces esos temas no son tan frecuentados, pues decidí, por lo tanto, hacer eco de un tema filosófico griego. No voy a hablar sobre el protéptico, sino que me voy a proponer hacer, de hecho, una invitación a la filosofía, pero que de alguna manera los acerque a también el pensamiento filosófico griego, puesto que, repito, este es un género principalmente de la antigüedad, ¿no? Bueno, el texto procuré que no fuera tampoco demasiado extenso. Vamos a dar también paso a las preguntas que ustedes tengan. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, preferiría yo que fuera hacia el final para dar lectura continua al texto. Pueden anotar, pero si a alguien le parece urgente hacer una pregunta, está bien, solo habrá el micrófono en todo caso, ¿no? De hecho, repito, el texto lo he titulado Protréptico o Exhortación a la Filosofía. Primero, quiero felicitarlos a todos ustedes, porque entiendo que de toda una generación, ustedes son aquellos que han sido atraídos por el extraño encanto de la filosofía, y que seguramente algunos de sus casos han ido incluso a contracorriente de los deseos paternos, que se complacerían más abandonándose a la creencia de que sus hijos ingresan a una carrera más ordinaria y revestida de una figura profesional más difundida. Quiero pensar que se acercan a la filosofía como quien se aproxima a un objeto brillante y desconocido, que les seduce una suerte de luminosidad que no alcanzan a entender del todo, pero que aún así se aproximan a ella con un cierto valor al que la prudencia no lo detiene. Hay en ello un espíritu de aventura que confiere a quienes lo portan un carácter de libertad, un cierto arrojo para el que se tiene que despojarse del lastre de la convencionalidad. El filósofo arriesga, y la medida del riesgo que corre es proporcional a la lejanía del horizonte por el que se aventura. Arriesga lo que para muchos es el único patrimonio que tienen, sus convicciones.
No conocemos la fragilidad de nuestras creencias hasta que las sometemos a una decidida y honrada puesta en duda. Es fácil dormitar en tierra firme, como aquellos aventureros de las 1001 noches, que acampando en una isla aparentemente normal, de súbito se percataron que descansaban sobre una enorme bestia que nadaba sobre el piélago inmenso. No es necesario abjurar o desertar de sus creencias, sino más bien guardar una sana reserva hacia el entusiasmo que nos provocan. Sean lo suficientemente flexibles y tolerantes para tratar de comprender el punto de vista contrario. Derivado del anterior, una segunda sugerencia es que no corran a recibir convicciones y certezas aparentemente firmes. No se queden con las promesas de un saber acabado de buenas a primeras. Si la impaciencia es muchas veces rasgo del ímpetu de la primera juventud, ella nos puede mover tanto a buscar apresuradamente el hecho de nuestras convicciones como desesperar de ellas. La impaciencia puede ser, por lo tanto, motor o freno. En un primer acercamiento a la filosofía, les recomiendo que sea un motor. Esto es, que desesperen de todas aquellas certezas prometidas en los que se satisface el anhelo de conocer. Que no se queden quietos ante la más pequeña convicción. Asentir prontamente es solo signo de pereza. Desconfíen de las certezas que se ofrecen a primera mano. No se conformen con poco. Probablemente encuentren motivos para seguir esta o aquella corriente de pensamiento, este o aquel filósofo, este o aquel profesor. Confíen en sus convicciones sin asentir a ellas dogmáticamente. Construyan su propio pensamiento y eludan a quienes exijan más lealtad hacia ellos que hacia ustedes mismos. Eviten ser como el cadáver del saltimbanqui al que Zaratustra cargaba hasta que decide darle sepultura. Para los que no sepan, Zaratustra es el personaje de una obra filosófica muy importante de Friedrich Nietzsche, un filósofo del siglo XIX que tuvo mucha o ha tenido mucha importancia incluso hasta el siglo XX. Y bueno, tiene un libro que se llama Así hablaba Zaratustra, en el que hay este pasaje, ¿no? En el que Zaratustra lleva a un cadáver de un personaje, no me voy a detener a describir qué es lo que pasó anteriormente, pero va cargando este cadáver al que finalmente decide darle sepultura y que lo compara con una especie de discípulo que lo seguiría a todos lados. Zaratustra reflexiona al momento de darle sepultura en el que él no quiere llevar consigo cargando discípulos que lo lleven o que lo sigan a todos lados, ¿no? Extraigan de los libros sus propias consecuencias, aunque sean contrarias a las del libro mismo. Ahí donde arraigue la mínima sospecha, la más remota inquietud o duda, indaguen. Las dudas son como semillas donde puede germinar el pensamiento propio. Cultiven sus perplejidades y recelen de sí mismos cuando se dejen convencer muy fácilmente. El mundo es más sorprendente y asombroso de lo que regularmente nos quieren hacer creer. Las convicciones sirven para dormir temprano por la noche y ocuparse cada quien de su labor por la mañana. Sabios, religiosos y científicos quizás porten la encomienda de calmar cierto desasosiego que nos es inherente como humanos. También la ciencia puede ser un anestésico. Ningún saber explica el todo, sino solo las parcelas de un dominio trazado, sino de manera arbitraria, al menos sí convencionalmente. Podemos entender los movimientos planetarios, pero no porque los expliquemos hay que olvidar que, señoras y señores, estamos flotando en el espacio. Podemos saber cómo se originó el mundo, pero no por qué. Hay entonces una inquietud perenne que nos caracteriza como humanos y es el asombro ante nuestra propia existencia. Esta agitación es lo que nos caracteriza como humanos. Cito a un filósofo, también del siglo XIX, que influyó mucho en Nietzsche, Arthur Schopenhauer. Es breve lo que cito, dice: el asombro filosófico que de aquí nace está individualmente condicionado por un desarrollo superior de la inteligencia. Aristóteles, al poner como principio la felicidad, encontraba precisamente en la vida contemplativa una especie de superior de virtud, por encima incluso de las virtudes éticas, pues se trata de una virtud autónoma. La felicidad que procura la contemplación es libre e independiente, pues no está supeditada a nada.
La necesidad de la filosofía responde a una cuestión que rebasa incluso el sentido de su utilidad. Está ahí por su propia necesidad. Cito a Aristóteles. Los hombres comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza y después, al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos también ante cosas de mayor importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna y las del sol y los astros y ante el origen del todo. Cierro la cita. Esta felicidad era la que movía a pensar a Sócrates que aún después de la muerte, en caso de que hubiera una vida tras ella, le permitiría tener conversaciones con filósofos ya muertos y que no concibiera mayor felicidad que el entablar esta suerte de juego que practicaba a través del diálogo. Es decir, para Sócrates, en la Apología, que es este diálogo de Platón en donde se defiende de las acusaciones de irreligiosidad, en un momento Sócrates reflexiona sobre la posibilidad de lo que ocurra detrás de la muerte. Una de ellas es de que no ocurra nada, lo cual no le representaba para Sócrates mayor problema, pero la otra es que hubiera una existencia, y él quería imaginar esa existencia posterior como una existencia en la que, desembarazándose de las necesidades del cuerpo, el hombre pudiera dedicarse prácticamente a hacer filosofía. De ello, que debamos considerar que la filosofía es deleitable por sí misma. Por ello, Borges hace decir a los habitantes del país de los inmortales que no existe mayor placer que el pensamiento. Dedicarse a la filosofía es consagrarse a una vida en la que otras ambiciones, como la riqueza o el poder, se diluyen. Desde su origen, cuando, según se dice, Pitágoras acuñó el término filosofía, lo hizo para ilustrar su desapego a otras ambiciones. Esta es una cita de Cicerón, donde refiere la anécdota del momento en que Pitágoras emplea por primera vez la palabra filósofo. Que la vida de los hombres se parecía a un festival con los mejores juegos de Grecia, donde unos ejercitaban sus cuerpos aspirando a la gloria y a la distinción de una corona, otros eran atraídos por el provecho en comprar y vender, mientras otros acudían para ver y observar cuidadosamente qué se hacía y cómo. Así también nosotros, como si hubiésemos llegado a un festival desde otra ciudad, venimos a esta vida desde otra vida y naturaleza, algunos para servir a la gloria, otros a las riquezas. Pocos son los que, teniendo en nada a lo demás, examinan cuidadosamente la naturaleza de las cosas. Y estos se llaman amantes de la sabiduría, filósofos. Así, el valor del asombro es en primer lugar autónomo. La filosofía presupone la perplejidad y el asombro. Es en este sentido una sacudida que obliga incluso a desaprender muchos de los valores, prejuicios, certezas que las instituciones sociales convencionales como la escuela o la misma familia han inoculado en la mente hasta el grado de volverse saberes inobjetables. La filosofía debe ocasionar sismos en quien aprende de ella, sismos que derrumban las viejas fachadas y que revelan las habitaciones, salas y patios insospechados que los muros ocultaban. Derrumben y reconstruyan con esos escombros o acudan a una nueva cantera. Pero no se olviden de reconstruir al menos una choza donde morar. Sean creadores de su propia imagen del mundo y abandonen las que generalmente se nos imponen. Las convicciones más arraigadas son las cadenas más sólidas. De entre las convicciones más afincadas, al menos en nuestros tiempos, uno es el utilitarismo de la sociedad capitalista, que somete a crítica a la misma filosofía por su aparente falta de utilidad. Debemos ser conscientes que la sociedad en la que vivimos ha puesto como cimiento y columna de todo valor precisamente el principio de utilidad. Una sociedad que no logra concebir algo más que el provecho y la ganancia, que solo concibe que debe existir lo que sirve como un medio para alcanzar un fin, es precisamente una sociedad que ha perdido la finalidad misma. Que todo sea reductible a utilidad es perfectamente entendible en una sociedad en la que el desarrollo técnico y el crecimiento económico son vistos como fines en sí mismos. Es decir, lo que debería funcionar como un medio se ha invertido y ahora
es lo que domina como un fin. Quien pregunta, entonces, ¿cuál es la utilidad de la filosofía o para qué sirve la filosofía? No logra salir del presupuesto básico que ha cimentado en él el utilitarismo capitalista. George Bataille consideraba que lo verdaderamente soberano es aquello que no sirve a nada, aquello que justamente no es servil, porque posee un valor autónomo. En una sociedad como la que nos rodea, cada vez más podemos constatar que el opinar ha suplantado al pensar. Al pensar se lo mira con recelo porque no sirve. Algo diabólico se rastrea en el pensamiento que se resiste a servir al nuevo amo de la utilidad. Non serviam, es decir, no serviré, es lo que John Milton hace decir a los demonios tras la caída en el paraíso perdido. La filosofía es ella misma un medio de resistencia frente a los cánones de una sociedad que cada vez más reduce todo a la medida de lo intercambiable. No es extraño que la filosofía se encuentre en constante resistencia contra las políticas educativas de todas las tendencias e inclinaciones, de izquierda o de derecha, que estrechan cada vez más los espacios y programas destinados a la reflexión filosófica. En resumidas cuentas, si la filosofía no sirve, es porque ella es su propio fin. Así entonces, la filosofía existe porque es inevitable y por la misma razón ha sido y es inacabada. Las mismas perplejidades que asombraron a los hombres antiguos siguen y seguirán conmoviendo a las mentes humanas. Ciertamente muchas de ellas cambian de ropaje o de aquello que Cioran llamaba el decorado del saber. También ciertas circunstancias históricas mueven a nuevas reflexiones, pero los problemas fundamentales seguirán siendo planteados porque de cierta forma no tienen solución. Por ello afirmo que la filosofía no se gesta en el dogma, sino en el diálogo. No se confía en tenerse a sí misma como un saber acabado, tanto como en ser un anhelo insatisfecho, una búsqueda perpetua. Así como el amor solo se ejerce en la inquietud, así como un cierto hastío sucede a todo deseo plenamente satisfecho, la filosofía vive en la medida en que sigue siendo amor y anhelo, que se da ante la emergencia misma de una interrogación que se sobrepone a cada respuesta recibida. Y es que en ese sentido la filosofía es un viaje, semejante al de Odiseo en su retorno a Ítaca, al menos como nos lo recuerda el poeta Constantino Cavafis. Me permitiré leer un poema de este poeta griego de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia, yaste con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar ahí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido también podría ser, de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Cavafis nos enseña que lo importante es el viaje y no el destino. Ustedes están en la situación del viajero que espera en el muelle o la estación, hoy diríamos en el aeropuerto o la central, o ni en eso debido al COVID. Están en la estación a la espera de partir. Existe una palabra alemana que no tiene traducción al castellano, Wanderlust, el deseo apremiante de viajar. Les recomiendo que se permitan sentir ese deseo en este momento
que dan inicio a sus estudios en filosofía. Pero no se trata de viajar como turistas. Hay una diferencia entre el turista y el viajero. El turista procura llevar su mundo a los lugares que visita, sentirse pleno, guiado, divertido. Todo eso está bien, pero mucho más profundo es conocer como viajero, es decir, como aquel que se extraña a sí mismo, que se abre ante lo otro, que toma riesgos, que conoce las alegrías de las comarcas lejanas, pero también sabe degustar su tedio y su melancolía, que se extravía en el trazado inextricable de sus calles. También la filosofía es un medio para extrañarse a sí mismo, para abrirse a lo otro, para viajar. Por medio de la historia de la filosofía, ustedes se comunicarán con hombres de otras civilizaciones y épocas. No dejo de pensar en esa anécdota que refería el antropólogo Lucien Lévy-Bruhl, donde registra las creencias de una tribu en donde creían que leer era una facultad mágica, que aquellos que leían lo hacían merced a sus aptitudes taumatúrgicas, pues eran capaces de escuchar las voces que emanaban de esa suerte de artefactos misteriosos que eran los libros. La anécdota nos puede conmover y resultar bella, pero no deja de ser hasta cierto punto verdadera, desde el hecho de que la palabra escrita requiere una iniciación que lleva años. Pues a diferencia de la palabra hablada, no se adquiere instintivamente. Uno aprende a hablar con solo escuchar que otros lo hacen, pero leer encierra una especie de iniciación que, a no ser por su difusión en el último siglo, podríamos considerar privilegiada. No me desagrada la idea de concebir libros como objetos mágicos que transmiten las voces de sabios antiguos, o si el gusto literario lo prefiere, contemporáneos lejanos. Los libros son de esta manera umbrales, puertas para viajar a otros lugares, a otras vidas, a otros tiempos y a otros mundos. Aprovechen la ocasión que nos da la vida para conocer el mundo. Todos sabemos que la palabra filosofía significa amistad. Celebren la filosofía. Si bien es cierto que como toda afición debe comportar disciplina, también lo es que la filosofía es motivo de fiesta. La filosofía también comporta una forma de embriaguez. No es casual que momentos célebres de la filosofía concurran en banquetes o en reuniones de amigos, como el simposio de Platón o el banquete de los eruditos de Ateneo, de Natura Deorum de Cicerón, que se realizaron y celebraron en noches entusiastas. O que incluso escenas más lúgubres, como la que transcurre el día de la muerte de Sócrates, tengan algo de reunión festiva. El jardín de Epicuro o el andar de los peripatéticos ilustran cabalmente la fiesta y el paseo que conlleva la filosofía. Que las clases que reciban en la escuela ahora sean pábulo para fructíferas conversaciones entre amigos. Celebren la amistad que desde su origen es connatural a la filosofía. Los griegos, que tanto sabían de la amistad, también sabían que la amistad implica rivalidad. Certámenes trágicos y líricos, competencias pugilísticas y cuadrigas que los poetas celebraban en sus olimpiadas píticas e ístmicas, certámenes funerarios, discursos y refutaciones. Giorgio Colli, lo mismo que Deleuze, nos han recordado el temple agonístico de lucha del que surge la filosofía, que también puede ser vista como una esgrima de las palabras. La amistad, incluso entre los niños, conlleva oposición. Solo se puede guardar amistad entre espíritus afines, pero solo es afín quien puede ocupar nuestro lugar. Es decir, la filosofía es un espacio de amistad y en esa amistad también de cierta rivalidad. Gilgamesh es el personaje de la que probablemente sea la obra literaria más antigua de la humanidad, la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Gilgamesh solo pudo atemperar su tiranía al enfrentarse en una lucha interminable con Enkidu, combate cuyo equilibrio irresuelto trajo consigo la más profunda de las amistades, que se dedicó esta amistad a andar por el mundo enfrentando a criaturas legendarias hasta que acaece la muerte de Enkidu. Y entonces vemos a Gilgamesh prosternado ante el cadáver de su amigo. En sus lamentaciones vemos la profundidad de la amistad que ante la muerte de su propio amigo descubre la suya propia. Es decir, la muerte del amigo, lo que le sucede al amigo es lo que me sucede también a mí mismo, ¿no? Y solo a través del amigo, de la muerte del amigo, conozco mi propia muerte. Por ello, ejercítense en la amistad y la rivalidad. El pugilista no solo pelea al que se topa por la calle, dedica horas al cuidado de su condición y adiestramiento.
Vean a la escuela también como el gimnasio al que acuden para formar su espíritu. La filosofía no tiene por fuerza que pertenecer a la universidad. Nietzsche, Schopenhauer veían entre las dos formas de pensar inconciliables. Schopenhauer advertía la subordinación de la academia al ministerio de instrucción. Nietzsche aducía esas doctrinas griegas que eran ante todo un modelo de vida y reprochaba a la filosofía moderna el haberse replegado en abstracciones que consideraba vacías, que dan grandes rodeos para justificar la filosofía del Estado. Su denuncia hacia la academia la encuentro relativamente válida, sobre todo cuando se le exige al pensamiento que se reduzca a las obligaciones que la institución impone, lo cual no quiere decir que amparemos la pereza en un fingido carácter indócil. La rebeldía contra las instituciones debe expresarse rebasando sus expectativas, no evadiéndola. La filosofía académica que aquellos criticaban es quizá la que se contenta con cumplir meramente su tarea, con limitarse a atender los criterios de la evaluación que se imponen. Uno se debe comprometer con sus propias convicciones antes que subordinarse a cualquier horma del pensamiento. Pensar con rigor implica no solo el ejercicio de una disciplina, sino también el de encarar la verdad. La verdad no tiene por qué ser necesariamente edificante. Pensar rigurosamente también quiere decir pensar hasta sus últimas consecuencias, descubrir incluso el trasfondo trágico de la existencia, aquellas verdades que las buenas intenciones muchas veces procuran encubrir. Hegel afirmaba que la conciencia alcanza su verdad solo al encontrarse en el absoluto desgarramiento. El pensar implica asumir el valor de encarar el trabajo de la verdad y el rigor también consiste en mirar su trasfondo. Si bien la relativa autonomía que confiere la filosofía puede orillarnos a creer que estamos en posesión de un bien superior, al que los profanos, desposeídos de la verdad o del conocimiento, no pueden aspirar, la arrogancia filosófica, a la que no quiero despreciar del todo, porque es un acicate, sobre todo para los jóvenes, un nutriente de sus entusiasmos, es permanentemente, sin embargo, un riesgo. Sobre ella quiero apuntar dos cosas. Comparto con Pascal la idea de que la mayor grandeza del hombre consistía en saberse miserable. Esto es, conocer su finitud. En despreciar la arrogancia no solo de sí mismo, sino de la especie. Esa arrogancia que Nietzsche también denunciaba en el célebre inicio de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Cito el inicio de este texto. En un apartado rincón del universo que centellea desperdigado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que unos animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más arrogante y misterioso de la historia universal, pero a fin de cuentas fue solo un minuto. Hay algo saludable en tener cierto escepticismo frente a la especie humana. Al menos limita la arrogancia que hoy, con el despliegue técnico que todo lo empequeñece, se propaga hacia una posición destructiva de todo lo no humano, de todas las formas de naturaleza, incluso de las de lo no humano que habita en cada uno de nosotros. Pero además, la perspectiva con la que el ojo filosófico alcanza a contemplar los problemas no deja de ser un enfoque que no debe perder de vista las cosas más próximas. Toda filosofía es un discurso y posee una narración. El filósofo ciertamente tiene la posibilidad de enfocar desde un ángulo distinto las cosas, pero corre el riesgo de perder la empatía. No hay que olvidar que no se puede discutir contra el sentido común y que al necio se le trata como al niño. Pero incluso el filósofo debe prevenirse a sí mismo de que su obstinación por la verdad no sea ella misma una necedad. Debe cuidarse de amparar su ego en las alturas de sus inalcanzables abstracciones. Dentro de la filosofía hay decenas, si no es que cientos de perspectivas de las que nadie puede asegurarnos que posean un carácter absoluto. Cierto es que en el fondo sean dos o acaso tres tendencias desde las que generalmente se abarca todo, pero con respecto a los matices, estoy dispuesto a pensar que hay tantas filosofías como personas que filosofan. En cualquier caso, poco nos garantiza que lo que nos mueve a convicción sea entre la ilimitada variedad de opciones, la nuestra la más aguda y pertinente. O quizás, como afirma el filósofo italiano Giuseppe Renzi en su Filosofía del Absurdo, si entendiéramos a cabalidad el sentido profundo
las referencias implícitas que subyacen a cada forma de pensar, si comprendiéramos lo que cada autor quiso realmente decir, no tendríamos más remedio que asentir a cada una de las doctrinas filosóficas. Entonces, todas serían verdaderas, lo cual es una forma de decir que ninguna lo es. En fin, por precaución y buenos modales, evitemos la arrogancia, tanto en la medida en que la existencia humana no se haya exenta de insignificancia, como de que las certezas en que apoyamos nuestras convicciones solo demuestran nuestra obstinada autocomplacencia. Evitemos la menos lúcida y más ingenua de las actitudes, el creer que la filosofía nos ha sumergido en la laguna Estigia y nos ha bañado de invulnerabilidad como Aquiles, dándonos la licencia para ir de aquí para allá cojeando con el talón lastimado. De ahí que no desprecien tampoco las demás disciplinas humanísticas. Si bien es cierto que el filósofo tendrá sus predilecciones, algunos se satisfarán en el arte, la literatura, la ciencia, la historia o la política. El pensamiento no es patrimonio de los filósofos. El filósofo debe procurar tener una amplitud de espíritu suficiente para albergar en él y dejarse seducir por todo aquello que le enriquezca: el arte, la música, la literatura, la historia, la ciencia. Ya lo decía Heráclito de Éfeso. Conviene pues que tengan conocimiento de muchísimas cosas los amantes de la sabiduría, lo que implica entonces aceptar y cultivar todas las formas del saber. Ejercitémonos pues no en la humildad ni en la mansedumbre, me aclaro. Al contrario, les he recomendado tener un espíritu agonístico y de lucha, pero manténganse en guardia frente a sus propias convicciones. Conozcan y acepten sus debilidades y flaquezas, pues si no lo hacen ustedes, cualquier adversario que las advierta les llevará ventaja en ello. Finalmente, nútranse de todo aquello que cae a tierra. No hay nada que no mueva la reflexión y al pensamiento, pero sean selectivos en ello. Después de todo, cada quien terminará construyendo su propio camino e itinerario. Los caminos de la filosofía son múltiples. Yo por mi parte celebro esa diversidad. Entre las múltiples formas de que se reviste el pensamiento filosófico, procuren encontrar aquellas que mejor orienten aquello que ya anida en ustedes. Los filósofos también crean a sus predecesores. Lean con avidez, no solo los libros, lean en todas partes, en las miradas, los paisajes, las costumbres. En una palabra, no se olviden de leer la realidad. Los tiempos actuales nos dan mucho material de lectura. El avance del capitalismo, la pandemia que ella misma parece ser un síntoma, no de una multitud de casos particulares, sino de cierta convalescencia de la especie. La disolución del espacio y del tiempo, merced a las comunicaciones, las nuevas valoraciones del cuerpo, la pérdida o reconversión de los rituales, los movimientos por los derechos civiles y de equidad, o si prefieren, como otros filósofos han hecho, dar la espalda al siglo y abdicar de la historia. Personalmente no me displace mucho esta otra opción. Para terminar, quiero recordar que, como hemos visto, Aristóteles daba ya a la contemplación la superioridad de la independencia frente a las demás virtudes, pero no olvidaba que para la contemplación el hombre debe satisfacer sus necesidades básicas. La filosofía enfrenta también un reto. Al no ser una profesión, quiero decir, no está delimitada por una aplicación práctica o un proceso técnico, la filosofía encuentra en ella misma su realización. Es por ello eminentemente una actividad educativa. No se olviden de ser gestores de su propia formación, de ser prácticos y procuren trazar el camino de su formación. No reciban pasivamente las doctrinas, sino que comprométanse a guiar el derrotero de su vida por la filosofía. No puedo evitar recordarles que todos moriremos. Desconocemos qué suceda después de la muerte. Me inclino a pensar que nada. Entre los millones de siglos que acuna el tiempo, estamos solo un parpadeo por única e irrepetible vez. Aprovechen la ocasión que nos da la vida para conocer el mundo. Les agradezco mucho su atención y pasamos pues a las preguntas o comentarios. Pues muchas gracias, Nelson. Yo invito a los estudiantes de nuevo ingreso, sin más, abran su micrófono y tomen la palabra, por Es favor. terrible el silencio que hay ahora en estas videoconferencias, ¿no?
Bueno, para no hacer tan mortal el silencio, si alguien más tiene alguna pregunta o comentario, no esperen a que les dé la palabra, simplemente abran su micrófono y adelante, por favor. Yo creo que Nelson nos va a coordinar directamente, ¿no? Sí, sí, exacto. Que si alguien tiene alguna duda, comentario. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿sí me Escucho escuchan? a dos personas. Alice fue quien habló. Sí, Ah, ok. Adelante, ahorita le cedemos la palabra al otro compañero que habló, ¿sí? ok. Buenas tardes a todos. Yo el semestre pasado terminé la licenciatura en filosofía en la modalidad a distancia. Y la verdad es que a mí se me pasó muy rápido. Yo me quedé con muchas ganas de aprender más de todos ustedes y pues es que cada vez que uno le rasca un poco más al pensamiento salen mil diversos y es inagotable y quedan muchas ganas de seguir aprendiendo. Y a mí me gustaría haber tenido más oportunidad de conocer ciertos temas que en esta ocasión fueron presentados al final en los últimos semestres, que bueno, se los digo como sugerencias si a los compañeros les interesa también, que insistan un poco y los expriman a los maestros para que les presten más atención a estos temas que es la filosofía en la educación, la filosofía mexicana y la filosofía en la política. Me pareció que también fue así como un pequeño asomo al mundo del pensamiento y creo que son muy importantes, sobre todo ahora que se pretende una reforma educativa inclusiva, incluyendo como eje fundamental la filosofía y creo que ahí tenemos mucho que hacer, mucho que incidir. Y pues nada, saludarlos y agradecerles y ojalá que estos compañeros que estén empezando aprovechen al máximo y sí, exploten a los maestros lo más que puedan. Gracias. Muchas gracias. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Porque no sé si sea nada más un nombre de usuario, ¿no? Alice. Soy Mariela Angélica García Hernández. Ah, ok. Muchas gracias, Angélica. Bueno, sí, yo de alguna manera quise mencionar esto en el sentido de que la filosofía o la academia es solamente una parte de la filosofía. Yo creo que es, como quise usar con esta metáfora del viaje, un puerto a partir del cual uno emprende un camino que es mucho más largo y que dura toda la vida, ¿no? Recuerdo en el Ulises de James Joyce, un personaje que, bueno, era un poeta que estaba, lo despiden de su trabajo porque considera que él, más que ser un buen maestro, era un buen alumno. Creo que esa actitud se debe de mantener pues por siempre, independientemente de que uno termine o no la carrera. Por otra parte, qué bueno que mencionas esto. Yo los invito a que estén al pendiente de las actividades que comúnmente se organizan ahora en la unidad académica, gracias al trabajo de muchos profesores, hemos logrado pues crear 3 nuevos programas de posgrado, una especialización en género, una maestría en pensamiento crítico y hermenéutica y un doctorado en filosofía e historia de las ideas que a veces tienen abiertas las puertas para algunas actividades. Les recomiendo que busquen las páginas de Facebook o que tengan contacto para que no se limiten únicamente a la academia. A veces la perspectiva que nos dan en el salón de clases puede ser ciertamente limitada, ¿no? Si tenemos que, yo por eso lo decía al final, ser gestores de nuestra propia educación, no dejar o no confiar incluso en todo lo que nos digan simplemente nuestros maestros o en la clase. Lo que se alcanza a conocer en la escuela, en la licenciatura, es un hilito, ¿no? De ese río que puede ser la filosofía, a veces insospechado, de hecho. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, nuevamente también les invito a que estén al pendiente de esas actividades. Por cierto, es un comercial también, el 27 de agosto, nos falta ahorita todavía lanzar un póster, el cuerpo académico al que pertenezco, hemos organizado a un debate y unas conferencias
porque es el 250 aniversario de Hegel. Entonces, estén al pendiente para entrar a la conferencia. Va a ser el jueves 27 de agosto a partir de las 10 de la mañana. ¿Sí? Son 2 conferencias y una mesa redonda. Les estaremos informando por redes sociales, por las páginas de internet de los programas académicos también, para que estén al pendiente entonces. Bueno, continuamos. ¿Alguien más como que había hablado, pero no alcancé a ver quién era? Bueno, sí, soy yo. Ah, ok, Melón. Por favor, digan su nombre para irlos conociendo. Sí, Si pueden abrir su cámara también para ir pues, familiarizándonos con los rostros, ¿no? Al menos en el momento en hacer la participación. Sí. Perdón, si te presentas, por favor. soy Alejandro. Llegué a 5º semestre, nada más que ahorita no estoy actualmente, no he continuado. ¿Me Sí, escuchan te bien? escuchamos. Bueno, primeramente a hacer mención de la importancia que tiene este espacio en donde podemos compartir ideas, felicitar a los maestros, al maestro Nelson. Es una oportunidad de salir de lo tedioso de la pandemia, del fastidio que todos tenemos. Tener la oportunidad de participar en un espacio como este. Fíjense que ahorita a nivel educativo está sucediendo algo muy importante. La política educativa en el nivel básico va encaminada hacia un enfoque más humanista. Nelson lo mencionaba hace rato. Al parecer los planes y programas de las escuelas anteriormente estaban muy enfocados a esta educación utilitarista, pero parece que ahorita se está intentando implementar una transformación. En el artículo 3º constitucional es una garantía constitucional, es un mandato constitucional que en la educación se debe de implementar la enseñanza de la filosofía. Esa no es una opción, no es si se tienen ganas en las escuelas dar filosofía, es un mandato constitucional. Entonces, aquí tengo el artículo 3º y aquí lo manifiesta de manera explícita. Entonces, les digo, este es un espacio muy importante para confrontar ideas. Algo muy, muy importante que menciona el maestro Nelson y me parece fantástico es esta cuestión de leer también la vida, de no cerrarnos únicamente a lo que podemos encontrar dentro de los textos escritos. Actualmente hay muchos temas sociales que necesitan ser interpretados y que necesitan ser abordados por los jóvenes, por los filósofos de experiencia. Entonces, mi pregunta sería esta, para Nelson: ¿cómo, a partir de nuestros conocimientos filosóficos, que son muy elementales, podemos dar lectura a estos fenómenos sociales de los que estamos siendo partícipes? O sea, una corrupción que ha destruido el Estado en el cual vivimos. O sea, imagínate que Montesquieu hubiera tenido Robespierre la oportunidad de tener este escenario tan rico en material para la reflexión filosófica. ¿Cómo podemos, a partir de nuestros conocimientos elementales, ir abordando estas temáticas sociales que son importantes con las herramientas muy rudimentarias que tenemos quienes apenas estamos iniciando en los estudios filosóficos? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Alejandro. Bueno, en primer lugar, creo que algo fundamental y una de las circunstancias de nuestra época que corren el riesgo de formar personas poco críticas es lo que algunos han denominado la posverdad, ¿no? Es decir, el hecho de que ya el medio
los medios informáticos, la proliferación de diferentes pseudofuentes informativas, concepciones, valores que van transitando a veces inclusive imperceptiblemente a través de las redes sociales, que bueno, en este momento de la pandemia también se convierten en la plataforma social principal, que hasta desplaza, ahorita mismo en este mismo momento estamos viviéndola, pero bueno, me refiero sobre todo a esas redes sociales en las que circula mucha información. En primer lugar, creo que es muy importante tomar una actitud crítica, una actitud ahora sí como hermenéutica, saber de quién procede esa información. Pero también creo que, ¿cómo decir? Uno tiene que hacer un ejercicio autorreflexivo, también saber desde dónde o desde qué valor yo estoy pensando las cosas, porque hay hábitos que difícilmente podremos cambiar, y por eso yo hablaba también de ser ciertamente crítico con muchos de los prejuicios que nos han inculcado, porque justamente creo que la manipulación informática se da a través de la manipulación o la ostentación a partir de esos prejuicios. Es decir, antes que nada, incluso la mera polaridad o esta dualidad absoluta entre el bien y el mal, y entonces adherirnos a una, o sea, si no estamos de acuerdo con una posición, estamos en la otra. Se tiene que ser muy crítico y analítico al respecto, ¿no? Yo creo que la filosofía por sí misma nos da ciertas herramientas para tener esa visión crítica, es decir, para irnos a los fundamentos de aquello que se pregunta. Entonces, de entrada creo que la filosofía nos aporta eso, pero lo que es cierto es que determinados problemas específicos, el problema del uso de la tecnología, el problema de las nuevas identidades, el problema de los derechos civiles, los problemas, digamos, sociológicos o políticos que nos pueden aquejar, o en los que podemos estar sumergidos, creo que es también muy importante formarse en ellos. Es decir, si uno realmente quiere observar o quiere realmente aplicarse en determinada problemática, hay para todos los temas suficiente bibliografía que nos puede documentar, ¿no? Entonces, yo también por eso les decía que cada uno tiene que ir definiendo sus caminos. Hay quienes estarán más comprometidos con problemas como los que tú mencionas, hay quien estará más involucrado, se dejará seducir más por problemas más distanciados de las situaciones contextuales. Y yo creo que ambas cosas son válidas y, de hecho, necesarias. Pero sobre todo, el hecho de tener una actitud crítica, ahí donde nos detenemos, donde tenemos convicciones muy arraigadas, también cuestionar, porque muchas veces pueden ser simplemente prejuicios irreflexivos. Y a través de esos prejuicios es como se manipula mucho a la gente. Gracias, Alejandro. No sé si alguien más. Yo, buenas tardes. ¿Eres José Ángel? José Ángel, para servirles. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta a lo mejor va a sonar un poco tonta, pero más tonto que no pregunta. En su pensar o como consejo para nosotros como estudiantes de nuevo ingreso, ¿cuál es el pensamiento nulo que usted nos daría para, ejercer esta carrera? ¿A qué me refiero? Algo que no debamos de hacer o algo que no debemos de estar pensando al momento de ingresar. A ver, no se te escucha muy bien, se oye un poco viciado el micrófono. Te alcancé a escuchar que recomiendo a ustedes evitar, pero no te escuché bien lo demás. A ver si me escucha mejor. Espero que sí. Ok.
Sí, era eso. Algo que podamos nosotros evitar como estudiantes de nuevo ingreso, bueno, un pensamiento que usted tenga sobre algo que no debamos de hacer o algo que no debamos de estar pensando al momento de ingresar. Pues bueno, pueden ser muchísimas cosas. Lo que no deberían ser, algunas las mencioné aquí. Yo creo que una de ellas es la pasividad. Es decir, creo que en la filosofía se tiene que tener un espíritu de cierta manera combativo, pero también el hecho de dirigir la propia educación, es decir, no quedarse con la inercia o la pasividad de la escuela. Sobre todo ese es el principal consejo que les daría. Cuando ustedes vayan a tomar una materia, antes de tomarla, vayan preparándose en ella. Si van a ver historia de la filosofía griega ahora, comiencen a involucrarse en ella. Hay obras, hay libros dedicados o dirigidos a todo el tipo de públicos. Y obviamente cuando no tengan temor de iniciar la incursión en algún tema de la filosofía a partir de pues manuales o de algunos textos que los puedan ir acercando, de tal manera que cuando ustedes lleguen a clase tengan un cierto bagaje, ¿no?, que pueda servirles, pero eso implica una actitud activa, ¿no?, que no esté solamente esperanzado, esperando pasivamente a que me digan qué tengo que aprender, ¿no? Les soy sincero, yo creo que en todas las carreras, en todas las escuelas, podremos encontrar, no por capacidades o incapacidades, sino por nuestro propio temperamento como estudiantes, personas que nos pueden enseñar quizás más que otros, ¿no? Y no debemos confiarnos solamente a eso, sino tener un criterio propio, y eso implica una actitud, como llaman, proactiva, ¿no? Es decir, no limitarse a los contenidos, sino estar al pendiente, cuidar, cultivarse, ¿no? Así como se cuida una planta que se tiene que regar diario, que se tiene que poner tierra, no sé, alejarla de los gatos. Bueno, lo digo porque un gato mío acaba de romper una planta, pero se tiene que cultivar. Y entonces esa planta, que es su propia formación, tienen que estarla continuamente regando, evitar la pasividad. O sea, uno no deja de ser filósofo cuando sale de la escuela, sino que una de las cosas que también quise decir aquí es que pues ser filósofo no es como una profesión más, ¿no?, aunque yo la ejerzo cuando ejerzo mi trabajo, es algo que de alguna manera forma parte ya de tu vida, ¿no? No sé si con esto respondo, después podremos continuar con esta charla, pero no sé, alguien por ahí creo que en el chat hizo alguna o han hecho algunas preguntas, ¿no? Dice Fernanda Ulloa, ¿todos podemos hacer filosofía? Bueno, en principio sí, ¿no? Yo, o sea, creo que todos los seres humanos, es más, de cierta manera, todos los seres humanos poseemos una visión de las cosas, ¿no? Aunque sea la que nos han inculcado y hemos adquirido pasivamente, eso ya es una cosmovisión, ¿no? Desde luego que eso no es lo mismo que alguien que se dedica precisamente a cultivar las interrogaciones. Yo diría que el filósofo, más que preocuparse por dar respuestas, tiene que preocuparse por saber hacer las preguntas adecuadas. Y esta predisposición creo que no todo mundo la tiene. Es decir, sí creo que hay quienes tienen una mayor vocación para la filosofía, y tiene que ver con aquellos que tengan un sentido más crítico. Sin embargo, pues bueno, de entrada a nadie le está vedado el dedicarse a la filosofía. Pero como cualquier actividad, creo que, pues, así como para jugar fútbol o para correr una carrera de 100 metros o para dedicarse a la medicina, bueno, si eres cirujano tienes que tener buen pulso, ¿no? Si eres filósofo, pues tienes que tener algunas cualidades, ¿no? Entonces, desde luego que las habilidades pues pueden ser distintas en las personas, pero yo creo que sí todo el mundo puede dedicarse a la filosofía, sobre todo si les nace esa entrega, ¿no? Ahora,
¿qué compromiso social tendremos una vez egresados? Bueno, sobre el compromiso social, no, yo me manifiesto, digamos, esa es una pregunta que implica ciertos términos políticos, digamos, ¿no? Porque implicaría qué perspectivas tenemos ante el otro, y esto ya es una actitud política. Yo me manifiesto generalmente con una tendencia, digamos, de izquierda. No soy un militante de izquierda, lo aclaro plenamente. Tengo mis reservas ante ciertos dogmatismos también de la izquierda, pero sí creo que la justicia social es algo importante. Yo creo que la posibilidad que tenemos los filósofos de incidir en el ámbito social, pues se da desde nuestra trinchera, que es el ámbito de las ideas, ¿no? Que puede ser motivos de reflexión, las mismas situaciones políticas. Y yo creo que desde ahí, además de nuestra actividad, ¿no? Hay gente de los egresados de filosofía que se ha dedicado a militar políticamente, hay quienes desde su trabajo como educadores ya están teniendo un impacto social, hay quienes se han dedicado a ciertas formas de activismo. Entonces eso ya creo yo que va a depender incluso del talante de cada uno. Por otra parte, creo que la filosofía sensibiliza mucho, ¿no?, a la comprensión del otro, y de alguna manera eso también nos lleva a involucrarnos de alguna manera, ¿no?, con los problemas sociales y políticos, ¿no? ¿Cuáles son los filósofos mexicanos más importantes? Bueno, México, tengo que señalarlo, no es un país que haya tenido una tradición filosófica como la ha tenido, como la han tenido algunos otros países. Digamos que somos un país también joven, ¿no? Yo diría que en primer lugar, pensando en el territorio mexicano, sí tengo una fascinación, o uno de los que más admiro de los pensadores que han habitado este país son algunos de los pensadores prehispánicos, por ejemplo, ¿no? Netzahualcóyotl me parece uno de ellos. Pero hay toda una serie de pensadores y de poetas que tenían profundas reflexiones filosóficas, inclusive antes de la llegada de los españoles. Creo que es hasta el siglo XX cuando ha empezado a surgir, y muchos de los filósofos más importantes mexicanos, entre comillas, algunos de ellos han sido migrantes, ¿no?, ya sea de España o de otros países latinoamericanos. No sé, pienso en algunos de ellos. Bueno, en las últimas décadas, la última década, se han ido muriendo esas grandes o las figuras que tenía la filosofía mexicana, ¿no? Está, por ejemplo, Adolfo Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría, que son filósofos que, repito, emigraron de otros países a México, pero que han creado una labor filosófica importante, ¿no? En la actualidad creo que hay filósofos también importantes, y está comenzando a generarse una base académica en la que yo espero que nuestra nación pueda tener filósofos de mayor talla que los que ha habido. Pero sí confieso que a diferencia de lo que ha pasado en la literatura, por ejemplo, creo que en la literatura sí que hay exponentes de México y de Latinoamérica muy importantes, muy interesantes. En la filosofía yo considero que somos un poco más modestos. Desde luego que hay figuras conocidas, ya mencioné a Bolívar Echeverría, Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Villoro, desde luego. Y bueno, ya irán descubriendo ustedes los filósofos contemporáneos, de los cuales no me quiero por el momento pronunciar. Pero también encontraremos filósofos contemporáneos muy interesantes, ¿no? Creo que hay otra. ¿En cuál rama filosófica te especializas? Bueno, no soy propiamente un especialista en ninguna rama. Creo que la filosofía tienes que tener un talante un poco general, ¿no? Estoy un poco en contra de esta idea de especialización. Desde luego que es una exigencia de la academia, es una exigencia de las directrices epistemológicas, creo, de las instituciones actuales. Esta idea como de la ciencia
que es como algo colectivo y cada quien trata una parcela. En realidad creo que la filosofía debe intentar tener una perspectiva global. Sin embargo, dentro de esa globalidad es preguntarse por todo, preguntarse por diferentes aspectos de la existencia. Sin embargo, desde luego que debido a mis preferencias he dedicado más tiempo de estudio a algunos filósofos. Hay algunas sendas que realmente no he recorrido, no me puedo considerar que lo abarco todo, desde luego, pero bueno, de las que más he trabajado es, por una parte, algunos autores franceses contemporáneos. Uno de ellos que mencioné en la conferencia es Georges Bataille, creo que es el autor que más he trabajado y sobre el cual más he publicado, pero también he abordado, me ha interesado mucho desde la carrera la filosofía alemana, sobre todo la del siglo XIX, ¿no? El idealismo alemán y autores como Schopenhauer y Nietzsche. Y desde luego, bueno, la filosofía griega no me puedo considerar para nada un especialista porque no soy, para ser un especialista en filosofía griega debes de ser prácticamente un filólogo y no lo soy. Me sé el abecedario y unas cuantas declinaciones, pero algunas palabras, pero no puedo ser, pero siempre me ha gustado también la filosofía griega, que conozco, vamos, lo que un profesor de filosofía debe de saber, ¿no? Pero bueno, repito, y en cuanto a disciplinas, lo que más me interesa es la visión de conjunto y creo que la ontología es como disciplina, digamos, la que más me ha llamado la atención, ¿no? Lisette, agradezco mucho tu comentario. Mencionas que te pareció bello el texto. Dices, haces una pregunta al final, ¿cómo podemos hacernos de ideologías y conocimiento nuevos sin perder o dejar lo que somos? Es que yo creo que tienes que aventarte ese paquete de ponerlo en riesgo, ¿no? O sea, a lo mejor no vas, creo que no dejaremos de ser ya quien somos. O sea, creo que a lo mejor ya quienes somos desde niños continuaremos siendo, pero sí es un poquito sacudir a lo mejor ese árbol que somos, que hemos crecido, y algo de hojas secas ya se caerán, ¿no? No creo que vaya uno a desapropiarse de sí mismo, aunque hay, eso sí, realmente en la filosofía hay quien vive crisis, ¿no? Porque justamente se ponen en entredicho algunas de las convicciones que a lo mejor desde tu familia o desde tus padres se han inculcado, pero pues yo creo que sí es importante tomar ese riesgo, ¿no? Es una de las cosas, de hecho, que quise enfatizar, ¿no? ¿Qué postura tienen acerca del trabajo de Enrique Dussel y la corriente del pensamiento decolonial? Ya que de ahí parte su propuesta de una reforma educativa de contenido, sobre todo enfocado al contexto decolonial. Tengo mis reservas frente al decolonialismo. Creo rastrear en el decolonialismo y en la postura de Enrique Dussel una buena intención, o sea, en principio creo que su postura humanitaria es algo que comparto. Sin embargo, creo que dentro de ella se filtran algunas ideales con los que no estoy tan de acuerdo. Es decir, me parece que el decolonialismo es una exaltación de ciertos... creo que hay una contradicción interna en el decolonialismo. Es decir, creo que hay el interés como por zafarse de la hegemonía del norte, de la hegemonía europea, norteamericana, occidental en general, pero creo que está bastante penetrada por los mismos valores universales. Por los mismos valores occidentales. De hecho, esa universalidad o el humanismo es un valor occidental. Entonces, creo que hay ahí una serie de contradicciones. Es decir, a ver, en pocas palabras, estoy diciendo que de alguna manera en el decolonialismo hay cierto colonialismo, ¿no? Pero bueno, eso es pero independientemente de eso, simpatizo, o sea, sí estoy de acuerdo en muchas de las críticas que dirige al pensamiento europeo, occidental. Sabemos, como ya lo mencionas, que, bueno, Enrique Dussel es el intelectual o el filósofo de la Cuarta Transformación. Es el que tiene más influencia en ese sentido. Es un personaje muy importante que tiene todo mi respeto. Estuvimos hace un par de años en Aguascalientes en el Congreso
y ahí dictó una conferencia con la que yo estaba también de acuerdo de que no todo el pensamiento tenía que considerarse desde la filosofía occidental. Bueno, paso a la siguiente pregunta porque están como que les da más confianza escribirla que abrir el micrófono, pero bueno, ya hay aquí otras tres. Está Cintia, dice, yo como Borges y como lo comenta el doctor Nelson, encuentro tanto placer en la filosofía. Gracias por compartir sus conocimientos, cada día aprendo cosas. Estudiante de filosofía en línea y de la especialidad en bioética. Gracias. Cintia, pues agradezco tu comentario. Sí creo yo que la filosofía tiene que ser algo deleitable, o sea, no es una mera profesión o un mero trabajo que tenemos para obtener dinero, ¿no? Yo cuando los alumnos no estudian digo, bueno, es que de aquí a lo mejor no te vas a hacer rico, podrás vivir bien, ¿no? Satisfacer todas tus necesidades y uno que otro capricho, aparte dedicándote a la filosofía, pero si estás aquí es porque debes de entregarte pues con pasión a ella, ¿no? Entonces estoy de acuerdo, Borges creo que es uno de los escritores que más amaban la filosofía. Ciertamente, inclusive hay un poema, ahora no recuerdo el nombre, es un pequeño cuento, un microcuento en el que habla de dos personajes, dos hombres que hablan, que discuten de distintos temas, y está prácticamente describiendo a filósofos de la escuela de Elea. Al final del cuento, en el que sobre todo enfatiza la cuestión del diálogo, ¿no? Y de que descreen de los dioses antiguos, Borges señala que ese es probablemente esa conversación que hubo en el siglo V antes de Cristo, probablemente sea el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad, ¿no? Porque es la invención del pensamiento y algo también muy fuerte, la muerte de la magia, ¿no? Descreen de la magia y surge el pensamiento, y para Borges sería el acontecimiento principal. Ciertamente Borges era un autor que conocía mucho de filosofía. A los 17 años aprendió alemán para leer en su idioma Schopenhauer. Yo lo estoy haciendo a los 44. Y el amor que tiene Borges por la filosofía sobre todo se enfatiza en el asombro, ¿no? Que ya Aristóteles o los propios filósofos han subrayado, Schopenhauer, Aristóteles, subrayaban sobre todo, el mismo Platón, subrayaban sobre todo la perplejidad o el asombro, el maravillarse frente a aquellos problemas, cuestiones a las que nos conduce la filosofía, es uno de los placeres mayores, y Borges está en consonancia precisamente con ello. De hecho, creo que en un ensayo que hace sobre la obra de H.G. Wells, que es un escritor, pues, digamos, de ciencia ficción de finales del siglo XIX, principios del XX, hace una pequeña reflexión sobre la filosofía y dice que, sin embargo, lo que le interesaba a él de la filosofía era pues la dimensión estética que encarnaba, ¿no? Digo, habrá quien no esté de acuerdo con esto, pero de que hay una dimensión estética placentera en la filosofía, que es lo que sobre todo nos va a atraer hacia ella, pues esto existe, ¿no? Y bueno, pues estoy de acuerdo con tu comentario sobre Borges. Te lo agradezco, Cintia. Rosa Delgado, ¿de qué manera, aunque es importante la cosmovisión individual que se tenga gracias a una serie de factores contextuales de la propia persona, ¿de qué forma se hace de lado esto para poder absorber con mayor beneficio las demás posturas que puedan enriquecer nuestra visión? La mayoría de veces el desafío es dejar a un lado nuestras creencias e ideas que dábamos por ciertas y verdaderas. Sí, bueno, es muy difícil, no puedes, como decir, retirarte demasiado de ti mismo, aunque uno lo crea, no lo va a hacer. No puedes como salirte de ti mismo, eso tampoco es lo que he pretendido decir. Uno tiene ya una manera, es más, creo que finalmente el carácter, la predisposición, la personalidad que cada uno tiene, lo va a ir dirigiendo por estos caminos. Habrá momentos en que también uno vaya evolucionando, transformándose. Yo creo que ahora, que ya puedo decir que llevo algunos lustros, más bien décadas, dedicados a la filosofía, me comparo con el estudiante y encuentro desde luego ciertas afinidades. Encuentro también afinidades que quizás están desde
la formación que recibí en la infancia, pero muchas cosas también han cambiado, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que cuando ingresé a la licenciatura, me molestaba realmente el personaje de Sócrates relatado en los diálogos platónicos, y me molestaba también Platón mismo, ¿no? Veía en ellos una cierta hipocresía que aún considero que existe, pero sin embargo ahora soy un lector asiduo a Platón. Me parece un autor en donde se puede encontrar cosas que a veces por prejuicios no lograba ver. Entonces, como a lo que quiero oír es a que uno debe ser como lo suficientemente flexible como para poder cambiar de opinión. No necesariamente que borres y digas, a ver, todo lo que creí, lo que creo hasta ahora, me desdigo de eso y ahora voy a pensar otra cosa. Eso no lo puedes siquiera hacer. Más bien es sobre todo asumir con apertura las ideas ajenas y escudriñar en ellas, si te convencen o no, pero tratar de llegar al punto donde te despierta precisamente la duda. No en la superficie, porque criticar desde la superficie es muy fácil. Hay que saber cuál es el punto en el que estamos en desacuerdo. A veces son posturas vivenciales y eso yo creo que nadie lo va a cambiar. Ya hay un temple, un carácter que de alguna manera tenemos, ¿no? Bueno, 3 libros que cambiaron su vida. Bueno, sí, podría mencionar algunos. Creo que uno fundamental fue Historia y Utopía de E.M. Cioran. Fue un libro que realmente provocó un vuelco absoluto en mi vida. Les comento algo personal. Mi padre era un hombre de izquierda, era marxista, de esos que en las décadas de los 70s, 80s, pues eran muy ortodoxos, digamos. Y yo venía con una influencia muy marcada en ese sentido. Cuando leí el libro de Historia y Utopía de E.M. Cioran, me reconocí más en él. Pero además es un libro que estaba haciendo una crítica, precisamente en algunas de sus partes, no al marxismo como tal, sino a las visiones teleológicas del sentido de la historia, dentro de las cuales está el pensamiento marxista. O sea, era una crítica más general hacia la historia, hacia la idea de progreso, y realmente sí fue un libro en el que no puedo decir que sea el que más me gusta, tampoco, o me parezca la mayor obra, pero sí es el que de alguna manera me trastocó, ¿no? O sea, me dirigió mucho el camino que tomó desde entonces la filosofía para mí, ¿no? Ahora, bueno, sí, soy también un lector de Cioran. El año pasado, los que estuvieron ya desde el año pasado habrán visto que incluso organizamos un congreso internacional de Cioran. Trajimos a ponentes de Rumania, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Colombia. Fue muy interesante. Entonces me considero todavía ser seguidor de Cioran, pero considero que sobre todo es un autor que nutrió mi juventud. Ahora, creo que nuestra propia vida también tiene que tener ciertos cambios, ciertas evoluciones, y no necesariamente en un sentido de progreso, sino simplemente porque nuestras fuerzas, nuestro carácter, pues van cambiando con el tiempo, y creo que eso sucede también con nuestras preferencias filosóficas. Pero bueno, ese sería uno. Otro, a ver, voy a tener que limitar las posibilidades que tengo digo, son muchos libros los que me pueden haber influido. Otro fue definitivamente, y este me repercutió más en el ámbito académico, fue Teoría de la Religión de Georges Bataille. A mí, quizás por la propia influencia marxista de mi padre, digo, no sé si sea eso, pero el pensamiento dialéctico siempre me llamó la atención. Cuando empecé a estudiar filosofía griega, pues el primer filósofo que llamó mi atención fue Heráclito, ¿no? Y de alguna manera es también este pensamiento dialéctico, ¿no? De la unidad, de la contradicción, etcétera. Entonces, cuando descubrí por una parte a Hegel, que ya me lo temía desde
bueno, desde antes de ingresar a la escuela, que es un autor que iba a leer, pero cuando leí Teoría de la Religión de Georges Bataille, que es un pensador francés muy heterodoxo, no es propiamente un filósofo académico, él era bibliotecólogo, más que filósofo, aunque siempre estuvo interesado por la filosofía. Se consideraba incluso medio antifilósofo, aunque estos que se ponen como antifilósofos son filósofos también, de alguna forma. Y cuando leí Teoría de la Religión, que es un libro muy influenciado por Hegel, es una nueva, digamos, yo digo que es una reconversión de la obra de Hegel, pues también me sedujo bastante. Me sedujo más que su obra literaria por la cual a veces es más conocido. Es un autor de obras eróticas y a las que realmente su valor literario lo considero relativamente escaso, pero cuando descubrí esta obra y que me llevó a su pensamiento, también fue para mí muy, muy importante, al grado de que, bueno, un libro que publiqué hace un tiempo, al que le he dedicado bastante tiempo de investigación, era precisamente sobre ese problema que descubrí en este libro que es Teoría de la Religión, que es un libro que leí durante la licenciatura, o sea, hace más de 20 años probablemente. Bueno, y un último libro, voy a responder como Peña Nieto, la Biblia, ¿no? No es cierto. Me encanta también la Biblia. He encontrado pasajes maravillosos, pero bueno, no, le estaba un poquito haciendo una broma al respecto. Creo que algo que también me habría, pues, influido bastante, ya no es de filosofía, sino de literatura, pues es la obra de Borges. Es más, podría remitirme incluso a un cuento de Borges, que es el de las ruinas circulares, que está en el libro de ficciones. El libro de ficciones podría ser también uno de los que influyeron mucho en mi vida, ¿no? Bueno, continuando con las preguntas, ¿te gustó mucho la respuesta sobre el de colonialismo? ¿Sí? Te abre un camino para reflexionar. O sea, yo creo que hay que establecer un diálogo, de hecho, con el pensamiento decolonial. Hace poco tuve un agarrón en Facebook con un amigo de hace muchos años que anda en estos temas, y de hecho no sé si en su foto de perfil o en alguna otra sale con Enrique Dussel, es un amigo que estudió en la UNAM y que ha trabajado pensamiento náhuatl, y bueno, yo vi muchas contradicciones en lo que él estaba diciendo. Nos agarramos a partir de un comentario que puso sobre Georges Bataille, otro profesor de Puebla, y pues yo le señalaba eso también, ¿no? Entonces sí creo, pero sin embargo creo que es muy importante ese diálogo con el pensamiento decolonial, ¿no? Bueno, José, muchas gracias por compartir sus conocimientos, me encantó el texto que realizó, espero la grabación sea compartida en redes. Bueno, muchas gracias por el comentario. Ana Laura, me gusta saber si usted usa gel. Desde luego que uso gel en las manos, ¿no? Porque, pues bueno, ustedes sabrán que para otros usos pues sería difícil o innecesario que lo usara. Pero sí uso gel todos los días. Cuando llego al Oxxo, cuando llego a la farmacia, procuro lavarme las manos, pero no se preocupen que ahorita estamos con una sana distancia. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún comentario, alguna objeción. Nelson, pues yo tengo tres comentarios. Bueno, es un comentario y dos comentarios y algo más. Bueno, primero dijiste que la filosofía es un fin en sí mismo. Y luego diste un montón de ejemplos de cómo la filosofía nos ayuda a pensar sobre cuestiones muy inmediatas, muy políticas, ¿no? Está una compañera aquí de la especialidad en bioética y bueno, es muy claro que la filosofía es imprescindible ahora para hablar justamente de temas de bioética, el aborto, la eutanasia, la discriminación, la pobreza, etcétera. Así que la filosofía tiene como ese doble carácter que en tu ponencia está muy claro, pero quizá habría que acentuar ambos caracteres, ¿no? El teórico, el que es un fin en sí misma, y un carácter que también es como una herramienta imprescindible, ¿no? O un conjunto de herramientas imprescindibles para pensar en cuestiones muy prácticas, muy políticas y muy vigentes. Ese sería un primer comentario. Un segundo comentario,
Digo, en general me gustó mucho la ponencia, me gustaron los temas, la estructura, todo esto me gustó mucho. Y tu distinción entre turista y viajero me recordó a la distinción que hace Paul Bowles en una novela que se llama Bajo el cielo protector. Él distingue entre turista y viajero como el turista es el que va y está un rato y regresa. Y el viajero probablemente no regresa. Y creo que es muy interesante esa analogía en relación con lo que tú dices, porque en filosofía uno emprende un viaje, si te entendí bien, uno emprende un viaje del cual no regresas. Una vez que entras a la filosofía, una vez que te involucras, que estudias, que te empapas de todo esto, no hay vuelta atrás, ¿no? Han hablado aquí algunos compañeros de cómo lo hacemos para cambiar, de cómo adoptamos nuevas creencias, nuevas ideologías, pues yo creo que es inevitable, ¿no? En la medida en que somos viajeros de la filosofía, no vamos a tener ya vuelta para atrás. Aunque podamos regresar a creencias, a actitudes anteriores, pues realmente ya será muy difícil que las podamos ver iguales, ¿no? Entonces me parece que es una metáfora, digo, perdón, es una analogía bien interesante que tú haces, y yo creo que puede tener esta otra dimensión, ¿no? Que el viajero no regresa. Y por último, me gustó mucho que tocaras el tema de la arrogancia. Me parece que lo has tocado de una manera espléndida. A mí me deja mucho que pensar. Agradezco que lo hayas hecho, que lo hayas tocado. En otras ocasiones hemos hablado de cómo la arrogancia es en nuestra unidad académica un asunto muy grave, muy importante, y creo que tú lo has tocado muy bien, ¿no? Sí, por supuesto, no hay que negarla, es un estimulante importante, como has dicho, pero también hay que tomarla con reserva, con cuidado. Y creo que pensar en ella ayuda muchísimo, ¿no? A que tengamos más control sobre esta poderosa emoción, ¿no? Que está aquí presente. En general, bueno, pues muchas gracias por la plática. Si tenés algún comentario a lo que digo, pues gracias, ¿no? No, desde luego, las tres observaciones, al igual que todas las que me han hecho, me resultan muy, muy interesantes. Es muy rico también estar platicando de ellas. Abrir estos espacios ahora, como alguien, Alejandro creo mencionaba, no recuerdo si fue él o otro participante, pero bueno, estos espacios ahora que estamos confinados, muy importante. Ojalá que podamos darle continuidad a este tipo de actividades. Ya les recuerdo nuevamente, el 27 mandaremos por ahí la información. Pero bueno, contestando a tus preguntas o a comentarios más bien, totalmente de acuerdo. O sea, y puse énfasis en eso, sobre todo al final. Creo que en realidad la filosofía ciertamente tiene una utilidad limitada en el sentido, sobre todo yo quería decir, de que no es una técnica inmediata, ¿no? Es decir, inclusive cuando uno habla de todas las cuestiones de bioética, por ejemplo, cuestiones de problemáticas sociales, claro que tiene un impacto que, bueno, a través de la reflexión y la acción política puede tener un impacto, pero no es, vamos, como un ingeniero o algo así. Por una parte, creo que también ciertamente hay esas dos dimensiones de una filosofía que piensa la realidad inmediata. Yo lo mencioné al final del texto, ¿no? Que hay como una doble vertiente que no están para nada conflictuadas. Creo que si se enriquecen mutuamente es incluso mejor, de una filosofía preocupada por el contexto, y creo que ahora estamos en este año precisamente nos ha dado una cantidad de material interesantísimo para la reflexión, y que se ha visto desde las publicaciones que ha habido con respecto a la pandemia. O sea, en 2 meses ya los filósofos más connotados, más famosos, había una selección de este libro de la sopa de Wuhan, o comentando con Alberto Constante, ese número que sacó la revista Reflexiones Marginales, una revista de la UNAM que les recomiendo que sigan. En el número que hicieron del COVID tuvieron casi cientos de colaboraciones. Es decir, es algo que la situación actual, no solo por el COVID, sino hay muchísimas otras circunstancias que dan pábulo a la reflexión. Y yo creo que sí debemos de comprometernos también con ello. Cuando pongo el énfasis en esa parte inútil o soberana de la filosofía, lo digo porque independientemente de que la filosofía tuviera estas implicaciones,
ya en sí mismo, quiero sobre todo enfatizar el valor que tiene en sí misma la reflexión. O sea, creo que a veces la exigencia de que algo tenga una utilidad, esa exigencia debe de ser cuestionable. O sea, la filosofía ciertamente tiene una utilidad, pero cuando se pregunta, muchas veces cuando va esa pregunta, ya de antemano la pregunta misma conlleva cosas. Como Heidegger siempre insistía en esto, las preguntas tienen respuestas de antemano, ¿no? La pregunta que se hace en contra, bueno, esta pregunta típica que a lo mejor sus padres o sus tíos o sus abuelos también les harán, a mí me las hicieron alguna que otra vez, de ¿para qué sirve la filosofía? Es una, ¿cómo decir? Una consideración que creo que puede ser cuestionada. Es decir, las cosas solamente tengan valor por una efectividad inmediata o práctica. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería también enfatizar, aunque desde luego no descarto, y creo que es muy importante, sobre todo en los tiempos actuales, el reflexionar sobre los problemas contemporáneos. Sobre la segunda cuestión, de hecho, estoy totalmente de acuerdo. Ya no no quise incorporar, le iba a poner un fragmento de un poema de T.S. Eliot. Es un poema bastante filosófico, 4 cuartetos. Vemos que T.S. Eliot estudió filosofía, es un poeta, estudió el premio Nobel, creo que en el 38, 48, no me acuerdo, pero fue discípulo de Bertrand Russell y tienes en 4 cuartetos una reflexión justamente sobre esta cuestión del viaje. Es que cuando tú viajas, ya nunca regresas. No, en ningún viaje hay un regreso, porque en el viaje te has transformado. El que parte y el que regresa ya no es, de hecho, el mismo, ¿no? Por eso, al final del poema dice de manera muy bella, por eso no os digo adiós, sino adelante, viajeros, ¿no? O sea, no les digo hasta luego, sino adelante. El viaje es, ve adelante, más que espero volver a verte o retornar, porque ya no volverá el mismo. Es en ese sentido una transformación continua, además, permanente. Una especie de errancia que por una parte ese mismo viaje es la columna que te forma, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese era el sentido que yo quería imprimirle. Y obviamente sobre la arrogancia, como la última cuestión que me planteas, sí, lo vemos, lo advierten los jóvenes, aunque sobre todo en los jóvenes puede ser, repito, un aliciente, ¿no? O sea, cuando yo comenzaba a estudiar filosofía, recuerdo que el hecho de ingresar que me era desconocido, era como una especie de iniciación en la que yo me sentía de alguna manera invitado, aceptado. Espero que ustedes también se sientan así, pero desde luego que hay, no solo en los estudiantes, sino también en los que ya pueden tener años dedicados a la filosofía, una actitud que a veces puede rayar en lo prepotente, ¿no? Una vanagloria que además puede llegar a ser ridícula, porque en el fondo, alguien decía de los poetas, es que los poetas solo escriben para poetas. A veces sucede algo parecido con la filosofía, ¿no? Claro, debería de difundirse, pero muchas veces entre los filósofos, ¿cómo decir? El reconocimiento que haya un filósofo se da entre filósofos. Es extraño que haya, como los futbolistas, ¿no? Un reconocimiento masivo, una cosa de esas. Y entonces a veces puede sonar un tanto ridículo quienes asumen, quieren asumir una actitud catedrática o catedralicia o casi sacerdotal, en la que, bueno, no se dan cuenta quizás, a lo mejor sí habrá quienes forman parte de su cortejo, ¿no? Pero creo sobre todo que el mejor maestro es el que puede haber, sobre todo al discípulo como un amigo, ¿no? No aquel que le obligue al alumno a extrañarse de sí mismo, a dejar de ser el mismo para ser su alumno y eso le va a dar alguna especie de bendición, sino aquel que realmente trace una amistad, ¿no? Un poquito como Sócrates lo hacía. En fin,
No sé si con esto o cerraríamos o damos espacio, no sé el tiempo, cuánto estaba pensado. Pues yo creo que podemos cerrar, a menos que hubiera otra pregunta. Muy bien. Pues Nelson, muchísimas gracias. Es una manera estupenda de iniciar este semestre con esta plática y me parece que sí, que vamos a intentar pensar en más cosas, ¿no? Para el semestre. Digo, además de lo que tú nos has invitado, pues habría que pensarlo muy en serio, ¿no? En tener más actividades aprovechando estos recursos ahora. Y gracias a los estudiantes de nuevo ingreso, a todos. Gracias a los profesores que se conectaron. Vi por ahí a Leobardo, a Juan Manuel García, a Víctor Hugo Gutiérrez, a Rocío Cázares, a Caleb, muchas gracias. Y un pequeño aviso para los estudiantes de nuevo ingreso, el día de mañana tenemos una videoconferencia con el CASE a las 10 de la mañana. Es el último evento que tendremos y pues después de esta videoconferencia les enviaré a los aceptados su carta de aceptación. Y también vamos a invitarlos a una plática. Un segundo, por favor. Ajá, muy bien. Me dice Rocío Cáceres, que está por aquí, que están todos invitados, por supuesto, a una conferencia de la doctora Rubí de María, es una investigadora de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, y con su plática va a empezar el seminario de Rocío Cáceres, que se llama Hablemos de Feminismo. Esta conferencia va a ser de este miércoles en 8, ¿no? Igual les vamos a dar a conocer los detalles por las redes sociales y por correo electrónico, pero bueno, Rubí es una investigadora muy interesante, muy importante hoy en día en el pensamiento feminista mexicano. Yo le agregaría a los filósofos que mencionó Nelson. Están todos invitados, por supuesto. Les daremos a conocer con tiempo, como digo, los detalles para que se puedan conectar, ¿no? Así que tenemos ya en puerta algunos eventos académicos y pues les pido que no se desconecten de nuestra unidad académica. Entonces, bueno, mañana sería la plática del CASE y posteriormente les haremos llegar la carta de aceptación a los alumnos de nuevo ingreso. Gracias a todos. Gracias, Nelson, de nuevo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Queremos acabar el semestre con todos, así que cuídense mucho y hasta pronto. Gracias. Gracias, Francisco, y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. No. El profe Serrano ya se fue. No, aquí estoy. Estaba viendo tu mensaje, Alejandro. Mira, me puedes contactar. Hola. Sí. Mira, pues si quieres, bueno, gracias por el interés. Escribe al correo lic.filosofía@uas.edu.mx y ahí con gusto platicamos. Ya mandé, profe, el correo. Déjame apuntarlo, digo. Ya se lo mandé el correo, pero me comentó. Sí. Ya se lo mandé el correo, pero me comentó que ya no podía continuar porque me parece que habían pasado 5 años de cuando estaba estudiando. Ah, ya está. Sí. Bueno, mira, si quieres, llámame, escríbeme de nuevo y te mando mi teléfono y platicamos, si te parece bien. ¿De acuerdo? Hay una opción para eso. Ok. Sí, muchas gracias. Pero sí se puede arreglar. Muchas Bueno, gracias, muy bien. profe. Muchas De nada. gracias. Estás muy bien, cuídense mucho. Hasta luego a todos. Gracias. Filosofía@uas.edu.mx. Los puntos. Vamos a dejarlo.